Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Edgar Escobar. Les damos de nuevo la bienvenida a su espacio de Biblia Libre Prédicas, el canal de Biblia Libre Prédicas, a todos nuestros amigos que están conectados a esta hora en Biblia Libre, en el canal de YouTube, a las personas que están conectadas también en este momento en nuestro canal de Facebook, en Biblia Libre también por Facebook. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias porque es una bendición que estén en el día de hoy. Hoy tenemos un día especial, hoy tenemos un día diferente, hoy tenemos una palabra muy especial. Hemos venido trabajando diferentes temas, ustedes se han dado cuenta, hemos trabajado el tema de la adoración, hemos trabajado el tema de los atributos de Dios, hemos trabajado el tema de la naturaleza humana y hace poco terminamos uno de nuestros temas más largos, que fue el tema de soteriología de la salvación. Así que cada vez que terminamos un ciclo, invitamos a un pastor amigo, a un pastor que pueda compartirnos la palabra de Dios y ministrarnos de una manera especial. Hoy es ese día, hoy hemos invitado a alguien muy especial, muy querido, ya lo conocen muchos de ustedes, lo han visto también predicar aquí en este mismo espacio, y para mí siempre es un placer, siempre es un privilegio poder compartir con él la palabra de Dios, poder ser ministrado por la palabra de Dios y poder escuchar y aprender algo muy especial. Yo les aseguro, les aseguro que en el día de hoy tenemos una palabra bien especial y que el Señor nos va a hablar en el día de hoy. Así que invite a todos sus amigos, invite a todas las personas, a los familiares, los que están en la casa, conéctenlos. Estén en grupo, en familia, con sus amigos, con sus hermanos, con las personas que ustedes tienen ahí cerca a su alrededor. Díganles, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a estar juntos recibiendo el mensaje del Evangelio, porque el Señor hoy nos va a hablar. Usted tiene que estar seguro de eso, convencido de eso. Y de esa misma manera el Señor seguramente lo hará. Así que es un placer para mí poder estar con ustedes, obviamente, y presentar a mi pastor, a mi hermano, a mi amigo, Javier López. Pastor Javier, bienvenido. Quiero pedirle que me venga, que pase por aquí. Usted ya lo conoce. Acá está, Pastor Javier. Dios lo bendiga, mi hermano querido. Es un gusto estar contigo y es un gusto que compartas con nosotros en el día de hoy. Entonces, antes de irme, yo no sé si me deja hacer una oración para que el Señor nos hable. Amén, así sea. Vamos a orar, mis hermanos queridos, allá donde quiera que usted esté. Cierre sus ojos, incline su rostro y acompáñenos en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos mil gracias por el honor, el privilegio que nos das de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy por medio de tu palabra. Venimos aquí necesitados, venimos aquí, Señor, porque estamos sedientos de ti, porque necesitamos que hables a nuestra vida y corazón, porque necesitamos, Señor, que nos instruyas, que nos hables por medio de la Escritura. Muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos cosas que corregir, tenemos propósitos, tenemos una cantidad de dudas, tenemos cosas que pasan en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en medio de esta crisis que nuestro mundo entero está viviendo. Y por eso necesitamos escucharte hablar, Señor. Porque cuando tú hablas, nosotros callamos y humildemente escuchamos y aprendemos tu palabra. Y hoy entendemos, hoy comprendemos, hoy estamos seguros que necesitamos escuchar tu palabra. Así que yo pongo en tu presencia esta palabra que va a ser predicada. Mira, Señor, a tu siervo, mi hermano Javier López. Señor, úsale como siempre lo has hecho. Bendícele, Señor, que la palabra que sea transmitida a nosotros por medio de sus labios y de la predicación que tú has puesto en su corazón sea de edificación. Señor, sea una palabra que nos lleve a reflexionar y a confrontarnos con la Escritura y con la vida cotidiana. Muchas gracias por el privilegio y el honor que nos das de compartir con nuestro hermano Javier en la mañana de hoy, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes y los dejo con la palabra de Dios. Pastor, Dios los bendiga muchísimas. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Bendigo la vida de nuestro hermano Edgar Escobar, quien por gracia y misericordia del Señor preside este ministerio de Biblia Libre, un ministerio que realmente ha sido de un alcance muy especial, de un alcance que ha impactado los corazones, las vidas de centenares, de miles de personas que han podido degustar de esa palabra oportuna, de esa palabra de verdad, de esa palabra que de alguna manera Dios nos ha encomendado, y por eso de alguna forma también nosotros debemos devolverle al Señor toda gloria por aquello que Él hace. Hace unos días celebrábamos con él justamente un aniversario muy especial en función de cuando comenzó este sueño loco de poder compartir la palabra por medio de
estas redes sociales y poder usar todos los medios disponibles para la difusión del Evangelio. Y ha sido para nosotros realmente como una bendición preciosa poder disfrutar de lo que ha sido su ministerio, y creo que de eso ustedes también han sido testigos. Particular y personalmente bendigo lo que ha sido también la labor, no solamente en Biblia Libre, sino en Biblia Libre Prédicas, y en todo lo que ha tenido que ver con la formación en esta teología sistemática, que se ha convertido realmente en un alimento oportuno que ha nutrido, que ha bendecido y ha fortalecido el corazón de cada uno de nosotros en cada momento. Así que un saludo para todos aquellos que están, ¿verdad?, conectados a través de este medio, en especial también, y con el permiso de mi hermano Edgar, a nuestra congregación Mi Familia para Dios, la iglesia que pastoreamos por gracia y misericordia del Señor. Sé que ellos también se unen con nosotros ahora en este en vivo, ¿verdad?, para participar de este tiempo. Hoy me he tenido que venir con algo de cobertura, ¿verdad?, de chaquetita, porque esta mañana es una mañana fría, ¿verdad?, y en medio de todo pues podemos tener la alegría en el corazón de poder saber que ese calor lo recibimos de parte de ustedes también, en un abrazo, en una fraternidad, pero especialmente del dulce Espíritu de Dios que está siempre obrando a nuestro favor. Así que es un gozo poder servir a la iglesia del Señor. Y hoy vamos a tomar este pasaje bíblico de Judas, de ese libro que pocas veces podemos explorar, pero el cual contiene seguramente un contenido que, aunque no lo exploraremos en toda su profundidad porque el tiempo no nos daría para ello, pero sí lo vamos a tomar como base escritural para desarrollar un tema que nos va a ser de gran edificación. Y sobre todo porque tiene que ver básicamente con la estructura y la idea con la que nació el Ministerio de Biblia Libre. Y lo hemos titulado Contendiendo por la Verdad. Contendiendo por la Verdad. Y vamos a tomar este libro de Judas. Si usted está o tiene la posibilidad de tener una Biblia en su mano física, es el libro, el penúltimo libro de la Biblia, el que está antes del Apocalipsis. Y allí en este capítulo, el único capítulo que tiene esta epístola universal, vamos a estar mirando los versos 3 y 4. Esta palabra dice de la siguiente manera, y lo hacemos con toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar desarrollando esta temática bajo la gracia del Señor. Yo solamente soy un vaso en manos del Señor, que Él sea usando mis labios, que sea usando, ¿verdad?, esta palabra para llegar a cada uno de nuestros corazones en esta preciosa mañana. Bien, cuando nosotros podemos observar dentro de lo que son los parámetros generales de la Escritura, podríamos decir que si hubo un libro que se especializara en hablar acerca o de prevenir a la iglesia acerca de la apostasía, es esta carta justamente universal de Judas. Judas fue medio hermano en la carne de Jesús y desarrolló este ministerio con el deseo de tener, o él tenía un corazón pastoral, un corazón que se preocupaba, un corazón que realmente sentía la grey de Dios. No lo hacía por fuerza, lo hacía voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino que realmente lo hacía por esa vocación misma que producía en él poder servir a la grey de Dios. Por eso en medio de ello ustedes van a darse cuenta a través de esta escritura cómo él va a tener varios intentos de poder introducir un tema que no sé a cuántos de ustedes les ha ocurrido. Querer de pronto escribir una carta o escribir un mail, y seguramente usted tiene un propósito al escribirlo, y eso sí que me entienden los predicadores, los maestros en la palabra del Señor. A veces cuando uno está preparando, está queriendo traer una temática en particular, empieza uno como a escribir un pequeño bosquejo, ¿verdad? A tomar ciertas ideas, y uno dice, bueno, yo quisiera como manejar el mensaje de una forma, y empiezas a escribir, a hacer tus apuntes, tus anotaciones, pero a medida que estás desarrollando el tema te vas dando cuenta que no puedes escribir lo que quieres escribir. A Judas le pasó exactamente eso mismo. Él tenía la intención de escribir un tema, era la común salvación. Yo imagino que cuando Judas estaba trabajando ese tema, estaba pensando sobre el producto, el gozo de la salvación, la confraternidad de los hermanos en la iglesia, lo bonito que es poder cantar juntos al Señor, lo edificante que han sido las reuniones familiares, sobre la sanidad divina, bueno, sobre tantos temas que pudo haber seguro tomado sus apuntes. Pero por alguna extraña razón Judas
no le fue posible hacerlo. Aunque quería desarrollar ese tema no lo pudo sacar adelante. Tenía el deseo, mas realmente le fue impuesto por el Espíritu Santo una carga diferente. Y cuando tú estás preparando ese mensaje y esa palabra, ¿sabes a qué me refiero? Dios te está dirigiendo a ti en medio de tu oración, en medio de tu preparación, y tiene que orientarte y llevarte a un terreno que no estabas preparado seguramente en ese instante, pero en la medida en que lo exploras te vas dando cuenta el razonamiento del por qué Dios permitió este tema, por qué Dios permitió este desarrollo temático, por qué Dios permitió que una palabra llegase al corazón para luego ser compartida. Esto le aconteció a Judas. Tenía un deseo, su anhelo, compartir sobre la común salvación, pero no era el deseo de Dios. Esto además nos garantiza a nosotros algo que es corroborado cuando el apóstol Pedro escribe acerca de cómo los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que esto nos da una demostración interna en la misma escritura de que no se colocó el pensamiento de Judas aquí, porque él tenía un pensamiento y una intención diferente, pero Dios fue el que le llevó por un campo muy contrario, o tal vez por el campo que él no imaginaba, pero lo cual nos demuestra cómo la dirección del Espíritu Santo estuvo dirigiéndole a él, guiándole para tomar la escritura de esta carta universal que llegaría a ser de gran bendición para la iglesia en su época y mucho más para estos tiempos peligrosos en los que nosotros nos encontramos viviendo. Antes de poder adentrarnos un poco acerca de las palabras de estos dos pasajes, de estos dos textos, quisiera mencionar básicamente que el tema de la apostasía no solamente es algo muy común entre nosotros hoy. Cuando Judas va a escribir, Dios le tiene que guiar su pluma y tiene que empezar a escribir sobre cosas que en realidad él eran una preocupación, pero no eran su intención en la carta, pero tiene que empezar a escribirlas porque se ha dado cuenta como pastor de la Grey que la iglesia está expuesta a una cantidad de herejías, está expuesta a diferentes ideas que pueden controvertir la verdad de Dios, que quieren crecer al lado de la verdad de Dios para distraer al pueblo del Señor en cuanto al propósito de Dios por su palabra. Es justamente bajo esta inspiración que el Espíritu Santo toma a Judas para llevarle a hacer entender lo que era la importancia de estar prevenidos contra la apostasía. La apostasía es un tema bíblico, no solamente lo encontramos aquí en la carta universal de Judas. Cuando usted puede observar en la escritura vamos a ver varios elementos y varios momentos en los cuales el Señor quiso anticiparse y mostraba los riesgos, los peligros de la apostasía y aquellas cosas a las cuales exponía el pueblo de Dios cuando se apartaba de la verdad. Así que vamos a entrar un poco en tema. Lo primero que quisiera enfocar está basado en Mateo capítulo 13, o también podemos tomar el pasaje de Lucas capítulo 8 o Marcos capítulo 4. Son los pasajes paralelos que nos hablan a nosotros sobre la parábola del sembrador. Recuerda siempre esto, estamos hablando en función de la parábola del sembrador y hay un campo. Ese campo es el lugar donde se siembra una semilla. Pero vamos a encontrar 4 tipos de campo en la medida en que desarrolla el Señor esta parábola. El primero se le denomina el campo del camino, ¿verdad? En el campo del camino es aquel que cuando se ha colocado la semilla, debido a que está en un terreno duro, un terreno compacto, esa semilla no es germinada, sino es quemada por el sol, vienen las aves y se la comen. Y esa semilla prácticamente no germina. Tuvo un pequeño acercamiento, pero nunca en realidad pudo brotar. El segundo terreno nos lo describe la parábola del sembrador como el terreno de pedregales. Este terreno de pedregales es aquel donde la semilla puede ser depositada, puede echar algo de raíz, sin embargo no profundiza, no crece y termina secándose y muriendo. El tercer terreno nos menciona a nosotros el campo de espinos. Es uno que de pronto tuvo una mejor posibilidad de terreno, echó su semilla, ¿verdad? Se desarrolló raíces, creció, pero luego fue ahogada por los espinos y no dio fruto. Y el cuarto terreno, el Señor lo llama la buena tierra. Esa tierra que estaba fértil, preparada, que había sido removida, donde la preciosa semilla fue sembrada, donde esa semilla germinó, donde creció, donde fructificó. Realmente cuando los discípulos recibieron esta enseñanza, para ellos seguramente no hubo mucha claridad, al punto de que ellos posteriormente le preguntan, Señor, ¿qué nos quisiste decir? Para la mayoría de nosotros podríamos decir, ¿será que el Señor estaba interesado en dar una clase acerca de la agricultura? ¿De cómo se siembra una semilla y cómo podemos sacar tomates?
Pues en realidad no. Los propósitos de Dios a través de sus parábolas era poder tomar elementos sencillos de la cotidianidad, pero esconder verdades acerca del reino. Esas verdades que el corazón orgulloso no las recibiría y no las percibiría, debido a que la altura de su conocimiento, esto era como un ataque contra su propio intelecto. O sea, ¿cómo va a ser posible que yo pueda percibir o ver algo en una historia tan sencilla, tan ridícula? Sin embargo, el Señor dice que Él lo escondió de lo sabio y se decidió revelárselo a aquellos que con un corazón humilde deseaban recibir esta palabra. Los discípulos se acercan al Señor y le dicen: Señor, ¿qué quisiste enseñarnos a través de esta parábola? El Señor les dice: bueno, aquellos que fueron sembrados en el camino son aquellas personas que recibieron la palabra. Nótese algo que vamos a ver en común: todos recibieron la palabra, todos la recibieron. Algunos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero todos tuvieron acceso a la palabra. El primero de ellos es aquel que sencillamente quedó en el camino, esa persona que recibió la palabra, que escuchó el testimonio, que escuchó el mensaje, que escuchó la predicación en Biblia Libre, ¿verdad? Prédicas, recibió esa palabra, se gozó, se alegró en un momentito, pero saliendo de la reunión sencillamente siguió viviendo su vida y vino el enemigo, que está representado en las aves del cielo, el Señor lo explica, y arrebata esa palabra, y esa palabra no fructificó. Pero esta persona ya tuvo cierto conocimiento de esa verdad. El segundo hace referencia al de Pedregales y le explica al Señor a sus discípulos: son aquellos que recibieron la palabra con gozo. Esa oportunidad que tuviste de recibir ese mensaje, esa enseñanza, esa predicación que tocó tu corazón, que produjo en ti una alegría. ¿Te acuerdas cuando fuiste a ese encuentro, a ese retiro, a ese campamento, a esa reunión a la que fuiste invitado, tal vez en una casa, tal vez en una congregación? Recibiste la palabra y cuando saliste allí te hicieron la pregunta: ¿qué te pareció? ¡Wow! Estuvo maravilloso, fue especial, fue una experiencia muy linda para mí. Pero dice la Escritura que esa persona, luego de que sale, se ve sometido a las pruebas de la vida. Es allí cuando una persona es sometida a la dificultad en el trabajo, a esa dificultad en el hogar, en la familia, en un inconveniente personal, y termina la persona perdiendo el gozo y no echa raíces y sencillamente pues no sigue adelante en el reino de Dios. Pero también vemos otra cosa en común allí, y es que ha recibido la palabra. El tercero habla acerca de aquella persona que ha recibido la palabra con gozo, pero esta persona está llevada por los afanes de la vida. Es una persona que está más preocupada por el día a día, por el trabajo, por los negocios, por los placeres, y de alguna manera dicen: bueno, sí, hay muchas cosas que he recibido de la palabra, he podido profundizar de alguna manera, tengo alguna percepción de ella, me gustó, hay muchos temas que me han encantado, pero se vuelve más bien como selectivo, ¿no? Esas personas que dicen: estas enseñanzas las recibo, pero estas no, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer una pequeña selección y se dejan más bien llevar por sus placeres, por sus gustos. Aquí uno podría encontrar la tipología también de ese creyente que de alguna forma recibe los mensajes que quiere oír, pero desecha los que no quiere oír. O sea, realmente se vuelve selectivo, y eso hace que esta persona en realidad no fructifique, no va a permanecer. Y por lo tanto, al ser amarrado por los placeres de la vida y por los afanes de la vida, también dando frutos sin permanecer en el Señor. Cuarto terreno, nosotros, de que ha recibido con, pero dice la palabra: aquellos que de corazón y bueno retienen la palabra. Y aquí maravilloso, cuando uno puede mirar los originales, uno podría darse cuenta que en esta palabra hay una distinción clara en dos términos del griego: komai, la de komai. Habla acerca de recibir, pero y los tres primeros terrenos nos están hablando de dekomai. Personas que recibieron la palabra, tuvieron algún contacto con la iglesia, tuvieron algún contacto con la percepción bíblica, pero por diversas circunstancias, pruebas, placeres, deleites, gustos, decidieron no permanecer allí y fueron sacados directamente por el enemigo, y esa en los problemas de la apostasía. Personas que, habiendo conocido algo de la verdad, se apartaron de la verdad. Personas que, habiendo recibido la verdad, niegan esa verdad. Por eso es que podríamos decir que los mayores enemigos que hoy la iglesia de Dios tiene están en sus terrenos. Sí,
Es increíble. Muchas veces desde el punto de vista de la guerra que hay entre la iglesia y el mundo, ¿verdad? Y cómo el mundo va a atacar a la iglesia y cómo la iglesia debe defenderse contra el mundo. Pero va a encontrarse usted que, por el contrario, la palabra a través del discurrir de la misma va a demostrarnos que los grandes movimientos desertores, los grandes movimientos de preocupación y de problemas dentro de la nación, dentro de la estructura de Israel, dentro del legado de los apóstoles, dentro de lo que fue la vida de la iglesia primitiva y lo que serán estos tiempos finales, coinciden en ello. Nos habla y nos advierte acerca de la apostasía. Así que debemos nosotros tener en cuenta esto. Esos tres primeros nos hablan de unas personas, la recepción superficial, pero para de comer, que es la palabra griega que se utiliza para el cuarto terreno, da una aceptación profunda, una aceptación profunda. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender en el Señor. Si hay una oración como primer punto que deberíamos definir hoy en nuestra enseñanza de la palabra, es cuál es la actitud que tengo yo en referencia a recibir la palabra. Soy aquellos que toman la palabra para permitir que la palabra se arraigue, que la palabra realmente eche raíces, se afirme en nosotros, a dejar de ser tan selectivos y escuchar solamente los mensajes que quiero oír para permitirle a Dios que hable el mensaje que Él me quiere hablar. Eso duele, muchas veces molesta, porque cuando somos confrontados en nuestra vida y en nuestro pecado, quisiéramos ignorar y dejar a un lado esas palabras que no nos convienen a nuestros placeres o a nuestros gustos particulares. Cuando uno mira un poco la historia, uno se da cuenta que por lo menos ciertos movimientos como el movimiento anglicano surgen debido a la decisión que el monarca decide, Enrique VIII, bueno, como no estoy siendo aceptado con un pensamiento y un deseo que tengo, pues entonces formemos una nueva estructura que lo permita. ¿Se dan cuenta? Personas que conociendo la verdad deciden no aceptar la verdad completa, sino distanciarse de la verdad de una manera disimulada para ser aceptados bajo sus estructuras, bajo sus pensamientos, bajo sus ideas en particular. Y es lo que acá, que era la preocupación que estaba teniendo justamente Judas acerca de ello. Muy bien, el apóstol Pablo justamente en segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, habla justamente acerca de ese carácter del apóstata. Es una persona que recibe la verdad, pero no el amor de la verdad. Y es aquí donde debemos nosotros realmente evaluar hasta qué punto he recibido la verdad solamente como mero conocimiento, simplemente como datos, solamente textos a memorizar, pero no la vida de la verdad. Y es muy importante que como creyente evaluemos si estamos siendo aquellos que hemos sido sembrados en el buen terreno, en la buena tierra, si en realidad hemos permitido que el amor de la verdad sea el que fluya a través del carácter del creyente. Por eso te animo en el nombre del Señor para que esto sea una evidencia en cada uno de nosotros. Uno de los ejemplos más literales que podemos observar en la Escritura lo encontramos en Hechos capítulo 8 del verso 9 en adelante. Y es la historia de cómo un nuevo creyente llegó a ser participante de la iglesia en Samaria. Recordemos que para esta época ya Felipe se ha ido a desarrollar el ministerio de alcance, ¿verdad? Más allá de las fronteras de Jerusalén y llega a tierra de Samaria. Pero allí había un hombre que era muy reconocido, era muy famoso, era un milagrero, y no estoy hablando de ningún ministro actual o de alguna iglesia en particular. Estamos hablando justamente de un hombre que tenía su negocio. Y su negocio era mostrar a través de sus artes mágicas y sus poderes, haciéndose pasar por un grande, ¿verdad? Y haciéndose creer que sobre él estaba el poder de Dios. Y debido a esta actitud la gente lo seguía, la gente lo aplaudía, la gente le reconocía. Pero ahí vamos a ver el contraste entre lo que es ese milagrero con respecto a la verdad de Jesús. Cuando Felipe llega con el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, dice la Escritura que ese mensaje de verdad empezó a llegar al corazón de aquellos habitantes de Samaria. Y al llegar allí, ¿verdad?, a los habitantes de Samaria, podemos encontrar nosotros que efectivamente dentro de los nuevos conversos, habían personas que de corazón habían recibido esa palabra buen terreno, pero habían otros que no eran ese buen terreno, tenían intereses diferentes y recibieron la palabra. Simón el mago fue uno de ellos.
recibió la palabra, fue bautizado. Además de ser bautizado, decidió hacerse discípulo de Felipe, iba con él, lo reconocían por las calles todo el tiempo aprendiendo de Felipe, escuchándolo hablar, escuchando las prédicas, se supo camuflar, porque realmente no había habido una conversión genuina en Simón el Mago. Por el contrario, dice la Escritura que cuando Pedro y Juan llegan a poder apoyar el trabajo de lo que estaba haciendo Felipe allí en Samaria, dice la palabra que ellos empezaron a imponer sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Esta evidencia externa, que seguramente fue corroborada muy probablemente con el hablar en nuevas lenguas, debido a que era el parámetro que ellos tenían, o la experiencia que ellos habían tenido a través del tiempo de Pentecostés en el aposento alto, ahora ellos lo evidencian en Samaria. Tuvo que existir alguna evidencia para que ellos corroboraran que realmente recibieron el Espíritu Santo y fuera de la misma manera en que lo habían recibido los apóstoles y aquellos 120 que estaban reunidos en Pentecostés. Pero dice la Escritura que cuando esto ocurrió a Simón el Mago le llamó la atención. Él veía que las personas al recibir esa imposición de manos recibían el Espíritu Santo, y lo que hace Simón es decir, esta es una oportunidad de negocio. Yo quiero tener ese poder. Yo también quiero tener la oportunidad de colocar mis manos sobre las personas y que las personas reciban el Espíritu Santo. Y ustedes ya saben, con ese celo de Dios, Pedro se reviste de esa autoridad y tiene que decir: tu dinero perezca contigo. Mira, cuando realmente se tiene que enfrentar al apóstata, hay que hacerlo con la autoridad de Dios. Eso hizo Pedro. Pedro no dijo: uy, hermanos, vamos a orar en silencio y vamos a clamar y no vamos a colocar al hermanito en evidencia, porque pobrecito el hermanito de pronto se llega a delicar si le digo eso, y él hasta apenas está comenzando en la obra del Señor. No, Pedro le dijo de frente: mire usted, amigo, usted no se ha arrepentido, usted no ha experimentado realmente lo que es el nuevo nacimiento en su vida. Perezcas tú y perezca tu dinero contigo, creyendo que el don de Dios se compra. La manera como Pedro afrontó a la apostasía fue frentera. Fue una manera en la que él pudo decir: no podemos permitir que esta cizaña permanezca dentro de la iglesia. Y lo que hizo fue en ese momento actuar con el deseo de entender que habían personas que podían infiltrarse en la iglesia y podrían causar tremendo daño a la congregación. Este es un ejemplo claro en el Nuevo Testamento acerca de lo que fue la evidencia de un hombre con intereses distintos que creció dentro de la iglesia, que estuvo en la iglesia. Saben, hay muchas personas que tal vez están levantando ahora en el terreno de la iglesia, en el campo de Dios. Esa cizaña que se está levantando en el campo de Dios, que está creciendo al lado del trigo. Esas personas que de vez en cuando reciben la palabra, que están recibiendo con gozo cierta palabra, pero que son esas personitas que también están recibiendo por allá. Otras dicen: no, no crean eso, esa palabra no es, no, yo ya conozco de eso y eso no es así. Y a veces nosotros nos encontramos con personas que procuran entonces ganar la atención para sí mismos. Y entonces son esas personas que se van adentrando en la casa con cierta confianza. No, esta palabra lo que significa es esto, y mírelo de esta y de esta manera. Y quieren de una u otra manera solapadamente estar dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, y dañar al cuerpo a través de falsas enseñanzas o buscar intereses propios, como lo que ocurría con Simón. ¿Acaso había un interés en Simón por los demás? No. En él solamente existía el deseo propio por su reconocimiento, por ser reconocido como alguien grande, alguien famoso. Dios nos ayude para poder interpretar y para poder mirar esto a través de nuestra vida. Examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos realmente si estamos siendo trigo o estamos siendo cizaña. Si hemos sido sembrados con la semilla de Dios, o por el contrario, estamos con la semilla incorrecta. O si estamos teniendo entre los que llamamos nuestros hermanos personas de este talante, de las cuales debemos tener mucho cuidado. La palabra nos exhorta que a tales personas no debemos decirles bienvenidos, que a tales personas no debemos recibirles ni aceptarles su palabra. No, cuando alguien quiera levantarse con un evangelio diferente, usted y yo debemos pararnos en el nombre del Señor y decir: no, muera tu dinero contigo, porque nosotros no estamos interesados en un evangelio diferente al que hemos recibido por la gracia y misericordia de Dios. Ese evangelio que predicaron los apóstoles, ese evangelio puro y santo que hablaba acerca de la deidad de Cristo, del sacrificio de Cristo, de lo que fue la pasión y muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, el eje central del evangelio, aquello que ellos predicaron con tanto denuedo, aún teniendo la capacidad de exponer sus vidas y entregar sus vidas en sacrificio por ese mensaje, era el cual ellos guardarían. Porque eso significa ser un guardador, un luchador por la verdad. Alguien que vigila sobre la verdad, alguien que defiende esa verdad. Cuando usted mira este término
o estos términos en función del griego original, es más o menos como estar metidos en el tazón, metidos en el estadio. Lo que está diciendo los apóstoles en medio de lo que es luchar contra los apóstatas y contra las ideas que son contrarias a la palabra, era la misma capacidad que tenía uno de meterse al estadio romano en una lucha de gladiadores, donde tenías que vencer o morir. Y lo que los apóstoles tenían claro en su vida y en su ministerio es que no solamente se trataba de enseñar la verdad, sino de preservar la verdad. Nuestra responsabilidad no solamente es anunciar el evangelio, es guardar la forma de las sanas palabras. Es mantenernos y perseverar en la doctrina, como está escrito por allá en Hechos capítulo 2, verso 42. Y dice, y perseveraban en la palabra y en la doctrina de los apóstoles. Amén. O sea, había un guardar, un conservar la forma de las sanas palabras, y esto realmente era algo muy importante que debía tenerse en cuenta. La apostasía fue amonestada de parte del Señor desde el Antiguo Testamento. Usted podrá mirar Números 14:9, Josué 22:16, versos 19 y 22, Jeremías 2:19, Oseas 11:7, mi pueblo está inclinado a apostatar. Todos ellos nos hablan a nosotros y nos advierten que Israel estuvo expuesto a la apostasía y que una de las cosas que el Señor les recomendó a ellos es: no se aparten, no se desvíen de mis palabras, no se desvíen de mi ley. El Señor estaba exhortando a Israel para que conservara la ley, para que guardara su palabra. Y de alguna manera Israel pertinazmente no oyó al Señor y se desvió tras falsos líderes que les dirigieron por el camino incorrecto, llevándolos a apostatar muchas veces. Usted podrá ver esto en la palabra sin número de veces. Apóstatas que guiaron y dirigieron al pueblo a grandes derrotas por cuanto se apartaron de la verdad. Esto también se hace notorio en el ministerio de Jesús. ¿Acaso cuando en el Evangelio según San Juan capítulo 6 vemos a Jesús predicar y hacer los milagros de multiplicación de panes y peces, y vemos la obra maravillosa del Señor trayendo un mensaje acerca de ser el pan de vida, y empieza a predicar el Evangelio con esa severidad, con ese compromiso? Muchos empezaron a alejarse, apostataron. Apostatar es conocer la verdad y apartarse. Ellos fueron ¿qué? Apóstatas. Y los mismos discípulos del Señor dicen: Señor, es que tu predicación está siendo un poco fuerte, bájale el volumen. Y tiene que decir el Señor: si ustedes quieren irse, también pueden hacerlo, ¿verdad? Pero no menguó el evangelio. No bajó el estándar de Dios a la medida de los hombres. Él mantuvo la predicación del estándar de Dios por su palabra. Y estos hombres tienen que tomar una decisión y decir: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Muchos fueron expuestos en el tiempo del ministerio de Jesús a la apostasía. Mucha gente siguió al Señor, mas sin embargo, momentos después, se apartaron de la verdad. Uno puede observar que esta fue la preocupación de Jesús acerca del último tiempo, cuando está mencionando en aquellas profecías, en los acontecimientos antes del fin. En el verso 9 dice: y los entregarán y los odiarán por causa de mi nombre, y muchos apostatarán. Estaba profetizado. Aún para estos últimos tiempos, muchas personas conocerían la verdad, pero se apartarían de ella. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente muchos se han querido apartar de oír la verdadera palabra, la palabra pura del Señor, para escuchar fábulas de hombres, para escuchar lo que su oído entenebrecido quiere oír. Solamente las palabras que les hablen de bien, de paz y de seguridad. Pero dice la palabra del Señor: pero no hay paz para el impío. Y muchos de nosotros y muchos predicadores, quiero, Señor, me guarde de caer en esa línea, pero muchos predicadores han bajado el estándar del evangelio para no predicar lo que Dios quiere que se hable, sino para predicar lo que los oyentes quieren oír, bajando el estándar de Dios al estándar de los hombres. Eso, en otras palabras, se llama apostasía. Y a eso es a lo que está dirigiendo justamente el esfuerzo de los apóstoles. Por eso cuando Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice: en el postrer tiempo algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Mi hermano, cuando tú no quieres oír ni recibir la palabra en un terreno con un corazón bueno y puro, para que la palabra de Dios sea arraigada y cimentada en tu corazón, para que puedas crecer con la semilla incorruptible de Dios, déjame decirte, estás expuesto a escuchar a espíritus, a doctrina de demonios, espíritus engañadores que fácilmente seducirán tu mente, tu pensamiento, tus emociones y te llevarán por el camino de la apostasía, del error y de la condenación. En su segunda carta, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 y verso 4, dice, apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Son tiempos peligrosos, mis hermanos. Hoy estamos escuchando evangelio que no es evangelio. Hoy estamos recibiendo palabra y cosas que vienen a decirnos falsos motivadores evangélicos, que quieren solamente tomar un lugar de reconocimiento como Simón el mago, ser aplaudidos por los dones, por las señales que los siguen y a través de eso mostrarse como grandes hombres de Dios. Dice la palabra del Señor que muchos de ellos, mucha gente ha sido cautivada por esas falsas doctrinas y han sido conducidos al error. Tienes que aprender a clamar al Señor discernimiento para poder entender cuál es la palabra de Dios y qué es lo que Dios quiere para ti. Pablo, cuando se está despidiendo en Mileto, cuando se está despidiendo de los hermanos, ¿verdad? De la iglesia en Éfeso, este hombre tiene una gran preocupación. Y cuando está en esa gran preocupación, en el capítulo 20 de Hechos, versos 28 al 32 dice, mi gran temor es que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos. ¿Saben qué es lo terrible? Pablo dice, casi profetiza, advierte, saldrán de ustedes mismos. La preocupación de Pablo ni siquiera era porque eran agentes externos, ni siquiera era porque eran personas del mundo. No era porque fueran filósofos o porque fueran personas allá de la NASA o alguna persona con algún tipo de influencia filosófica, no. Lo que él está diciendo, mi gran preocupación es que cuando yo me vaya, se van a levantar lobos rapaces, los cuales saldrán de entre ustedes. Y esa fue la gran preocupación que tuvo el apóstol. Vemos que este es un tema constante en la palabra. Vemos que esta palabra se repite una y otra vez. La advertencia contra la apostasía. Y pudiéramos degustar aquí muchos textos más que nos hablan acerca de ello y la advertencia acerca de ello. Pero retomando lo que nosotros tomamos como pasaje inicial, desearía mirar en el capítulo 1 de Judas, verso 3, la manera como Judas empieza a afrontar el tema. Y les dice lo primero que todo, amados. Y si miras el verso 17 y el verso 20, dice exactamente lo mismo, amados. ¿Sabe qué significaba ese amados? Primero que todo vamos a contrastar algo. Cuando una palabra se levanta o cuando un hombre de Dios se levanta para defender la forma de las sanas palabras, de la sana doctrina, por lo general no es considerado un hombre de amor. ¿Verdad? Que alguien se levante y te diga a ti, apártate del pecado. O mira, no escuches esto, esta palabra está incorrecta, sí. Obedece a la palabra dice esto. Esa palabra uno dice, esta persona no me ama. Pero déjeme decirle que lo que Judas está manifestando como un pastor que se preocupa por su grey, es el deseo de cuidarlos, es el deseo de salvaguardarlos. ¿Saben? Ese es el buen pastor. El buen pastor no es el que se queda con los brazos cruzados detrás de un escritorio esperando que le lleguen los recursos. El buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. El buen pastor es aquel que sale al campo con sus ovejas, que cuando ve que el lobo viene está dispuesto a enfrentar, ¿verdad?, a ese enemigo y espantarlo en el nombre de Jesús. Hay falsos enemigos, hay enemigos que se han filtrado dentro de la congregación y que han traído palabra o que quieren traer una falsa doctrina o que han querido traer movimientos extraños, movimientos de la fe, manipulados, donde se manipulan las emociones de los hombres y quieren presentarse dentro de la iglesia como ministerios realmente respaldados por Dios y usados por Dios. El buen ministro de Dios sabe que no invita y que no le permite a personas de este talante entrarse a los campos del Señor, a los campos de la iglesia para dañar el rebaño. Ha sido duro y una de las experiencias personales que como pastor tuve en algún momento siendo predicador de la verdad
y del cual mi hermano Edgar hizo parte también de esa congregación en ese momento. Fue la oportunidad en que tuvimos que invitar por alguna de esas cruzadas y campañas que la misión nos patrocinaba para realizar, encontrarnos a personajes, ¿verdad?, que había sido invitado para una cruzada, y en esa cruzada lo primero que me dijo fue, pastor, ¿tienes una corbata que me prestes, un saco? Yo le saqué la corbata, el saco, se lo puso. ¿Tienes una Biblia que me prestes? Sí, aquí está. ¿Cuál fue el tema que me diste? Y cuando empezó, en realidad mi corazón se dolió porque nunca tocó la palabra. De hecho, mi hermano Edgar hace poco tocó ese ejemplo justamente ese ejemplo. Y fue doloroso porque cuando veíamos esa experiencia, habló de cómo se subió sobre las canastas de gaseosa y miró por aquí y allá. Hay una cantidad de bobadas que de alguna manera dolieron nuestro corazón. Pero lo más doloroso fue haber visto parte de la congregación aceptar un llamado al altar donde hubo una ausencia total de la palabra. Y en ese momento realmente con celo en mi corazón tenía que decir, Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Desde ese tiempo he tenido esa carga en mi corazón de decir, como pastor no debí permitirlo. Yo debí haber bajado a ese hombre de allá. No debí haberlo dejado ni siquiera que siguiera con ese sermón. No debía haber permitido que llamara al altar ni que impusiera manos sobre estas personas. Pero también me preocupó porque dije hasta qué punto está cimentada la iglesia, que ante cualquier cosa que se le diga, lo creen. Ante cualquier cosa pasan al altar, se dejan imponer manos de cualquiera, así tenga o no tenga ningún tipo de preparación, o sean usados o no por Dios, pareciera que no les interesara. Y esto realmente es la preocupación que Judas demuestra, porque los amo, les tengo que reprender, porque les amo, les exhorto, porque les amo, me voy a colocar como alguien que va a ser tropiezo para aquellos que quieran hacer cosas que son incorrectas. Voy a colocarme aquí como atalaya, como pastor que cuida a su grey, y esa es la manifestación del amor que Judas manifiesta a través de esta escritura. Y por eso Él los invita, aunque mi deseo era hablar de la común salvación, quiero invitarlos a que contiendan ardientemente, fervientemente por la fe. La iglesia tiene que pasar de ser simplemente una iglesia receptora de todo cuanto escucha, y tiene que aprender a ser celosa en guardar la forma de las sanas palabras. Tiene que ser una iglesia celosa de guardar el testimonio de Cristo, la obra redentora de Cristo. Que no me vengan con otro evangelio porque no lo hay. Solo hay un evangelio. Es el evangelio precioso que fue predicado por los apóstoles. Ese evangelio que caracterizó la iglesia del primer siglo, que tenía todas las cosas en común, que compartía el pan en las casas y las oraciones, y que fueron capaces de ofrendar su vida en sacrificio también por la causa del Cristo que se había revelado a sus corazones, trayendo y produciendo en ellos salvación. Qué hermoso es poder sentir ello. ¿Saben cuando Judas está diciendo sentir la necesidad? Se utiliza una palabra griega que lo que quiere decir es fui sometido a presión. Miren, quería hablarles de otra cosa, pero fui obligado, fui presionado. Fui como en el campo de las aceitunas, oprimido de tal manera que hasta que la aceituna botó el aceite. Pablo mismo lo pudo expresar cuando habló a los corintios y le dijo, porque es que me fue impuesta necesidad, por allá en capítulo 9, verso 16 de la primera carta. Me fue impuesta necesidad, y ay de mí si no predico este evangelio. El deseo de Pablo, como el deseo de Judas acá, era entender que esto requeriría sacrificio, que nos esperan tiempos difíciles, mis hermanos. Llegarán los tiempos en los cuales se sufrirá la sana doctrina. Esa palabra del cual el mismo Jesús dijo, yo no vine a traer realmente paz, vine a poner espada. ¿Saben por qué? Porque por causa de predicar el evangelio de la verdad, nos levantaremos enemigos. Nos levantaremos personas que no querrán recibir la palabra. Personas que se levantarán a señalarnos, a perseguirnos, a hacer sus comentarios malintencionados, porque no están interesados en que conozcamos y sigamos la verdad. Pero mis amados hermanos, nos fue impuesta necesidad. Y sé que mi hermano Edgar, este ministerio que Dios te ha dado, este ministerio de Biblia Libre, que seguramente en muchos momentos también te han causado momentos de mucha alegría de ver la obra de Dios y la respuesta de Dios en cientos y en miles de almas a través de este ministerio. También muchas veces has sido golpeado, muchas veces has sido herido, has sido perseguido, pero no desmayes. Porque la demostración más grande del amor pastoral que se puede tener por una grey está expresa
en no vender la verdad, en no negociar la verdad, en no acallar la verdad. La verdad debe ser predicada y debe ser dada con denuedo, con pasión, con una entrega total, sabiendo que a eso nos puso el Señor. Eso está escrito allá en Ezequiel capítulo 3, verso 16, mi querido hermano Edgar. El Señor te ha puesto como atalaya. Y el Señor dijo, cuando yo te he puesto como atalaya sobre mi pueblo, y cuando te digo que adviertas, advierte. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, lo que estaba haciendo Judas, y lo que Dios nos ha puesto a hacer a nosotros hoy. Dios nos ha puesto para que advirtamos acerca de estas cosas y no podemos callar acerca de lo que estamos viendo, estos movimientos falsos, estas doctrinas de demonios, porque la misma palabra lo define así. Y están creciendo dentro de la iglesia. Era lo que le preocupaba a Pablo. Saldrán de entre ustedes y les dirán, helo aquí, helo allí. No creáis, dice la palabra. Tenemos que aprender a recibir esta palabra con todo el corazón. Pablo escribió en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y verso 20, guarda lo que se te ha encomendado. La pregunta es, ¿y qué se le encomendó? El verso 19, el verso anterior, lo aclara. El tesoro. ¿Qué tesoro recibió? La verdad. No seremos los más famosos, es verdad. No haremos dinero ni riquezas en este mundo. Y no las queremos. Y no las necesitamos. Pero sí tenemos un deber que cumplir. Y es guardar el tesoro de la verdad. Hermano Edgar, nunca ceses de anunciar la verdad. De predicar la verdad. Mis amados hermanos que nos siguen a través de este ministerio de Biblia Libre Prédicas, y de mi iglesia amada, de mi familia para Dios, que se ha integrado también a este en vivo esta mañana, tenemos la gran misión de ser portadores de la verdad. Y no podemos vender este evangelio, ni vender esta verdad. Solamente quiero terminar diciéndoles a cada uno de ustedes, como Pablo le explicó a Timoteo, aquel siervo, aquel discípulo amado, aquel pastor que él formó. Él le dice, tú retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito. Mi hermano Edgar, como Pablo dijo a Timoteo, y en la autoridad que como pastor Dios me pudo encomendar, de dar de gracia lo que de gracia he recibido, quiero exhortarte como Pablo lo hizo a Timoteo. Tú, sin importar lo que esté de moda, sin importar lo que se predique, sin importar las cosas que estén siendo los movimientos y las cosas que le gusta oír a la gente, tú, entre tanto, retén la forma de las sanas palabras, aquella doctrina que recibiste de parte de Dios por su palabra. No desistas, no la cambies, no la vendas. Hay mucho traficante y mercader del evangelio, pero Dios a ti y a mí nos ha depositado su gracia, su palabra, su verdad, el buen tesoro, el cual debe ser cuidado y el cual debe ser administrado para una grey que está necesitada de oír el mensaje de Dios. No en vano cuando Pablo dijo, si alguien trajere otro evangelio, el tal sea anatema. Es el evangelio que Dios nos puso a predicar. Por eso en el nombre de Jesús te animo para que recibas esta palabra y para que continúes con esta misión que Dios nos ha puesto o nos ha impuesto, porque nos ha impuesto necesidad. Y como dijo Jeremías, porque tú me entiendes, mi hermano Edgar, y seguramente muchos de los que me siguen ahora, que han sido maestros y son predicadores de la palabra, muchas veces has sido desanimado ante la persecución, ante la tribulación, ante la angustia, ante no ver los resultados que esperas, ante a veces ser solamente perseguido, señalado y acusado, a pesar de que te has entregado por la verdad y por una grey. Quiero decirte en el nombre del Señor, con toda seguridad, que cuando Judas escribió esto, lo escribió pensando con todo su corazón, sabiendo que esto iba a salvaguardar a esa grey preciosa sobre la que Dios le había puesto. Y eso valía la pena.
como vale la pena para ti y para mí, siervo del Señor, saber que estamos cumpliendo con el ministerio que el Señor nos confió y nos encomendó. Jeremías dijo: yo intenté soportarlo, dije no predicaré más en su nombre, ni me acordaré más. Pero tú y yo fuimos de aquellos que en algún momento estuvimos igual que Jeremías, no lo haré más. Y nos apartamos. Y a veces dejamos la obra del ministerio y nos ocupamos en otras cosas. Y nos dejamos envolver entre espinos por los afanes de la vida, por los placeres de esta vida, de este mundo. Pero ha llegado el momento donde el temblor de Dios, el terremoto de Dios vino para remover nuestra tierra. Y para al remover nuestra tierra, permitir que esa preciosa semilla fuera sembrada en un terreno bueno, en un terreno que ama al Señor, en un terreno que desea crecer para Dios. Y dice la Escritura que cuando eres ese terreno, esa palabra crece, esa palabra permanece, su forma permanece y crecerás hasta dar fruto. Ese fruto que hoy se hace evidente en ti, mi amado hermano, aquel que está escuchando este mensaje a través de este canal de Biblia Libre Prédicas. Para ti, que Dios te bendiga y que seas retado por Dios, que se te sea impuesta necesidad de parte de Dios para retener la forma de la sana doctrina, de las sanas palabras. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que ese mismo espíritu que hubo en Pablo, que hubo en Judas, que hubo en cada uno de aquellos apóstoles, ese mismo celo y ese mismo amor por conservar esa sana doctrina que hubo en el apóstol Juan cuando escribió sus cartas universales, manifestando también ese carácter de tener que enfrentar a los falsos maestros, aquellos hipócritas que se habían entremetido en la iglesia con el ánimo de dañar la grey de Dios. Que Dios nos dé la valentía para discernir, para desenmascararlos, para predicar la verdad, para anunciar que Cristo viene. Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa que nos has regalado, de recibir tu mensaje, tu preciosa palabra, Señor, la cual nos ha invitado a estar como en el circo romano, en aquel momento, Señor, donde los gladiadores tenían que salir a dar su vida o a ganar aquella batalla. Así somos los que hemos sido puestos como atalayas en medio de tu iglesia para este tiempo. Y tendremos que enfrentarnos contra muchas cosas, contra muchos argumentos, contra personas que se levantarán contra nosotros, que nos señalarán, que nos acusarán, que querrán ridiculizar la palabra del Evangelio, que querrán vender sus fábulas, que querrán traer sus ideas, Señor, impías, mundanas, de vanagloria, sus deseos de reconocimiento humano, de aplausos humanos, de ganancias deshonestas, de ser mercaderes de la fe. Pero a todos ellos, dice tu palabra, los tales evita. Señor, te pido ahora mismo, coloca en cada vida, en cada corazón que hoy recibe esta palabra, espíritu de discernimiento, Señor, para entender que cuando la palabra no se ajusta, cuando la predicación, cuando el mensaje de una persona no se ajusta al dechado bíblico, esa palabra no debe ser tenida en cuenta para mi aprovechamiento. Deberé desecharla de mi vida porque no es tu palabra. Pero permítenos discernir cuando tu palabra llega, cuando tu palabra nos exhorta, cuando tu palabra nos incomoda, cuando tu palabra es aquella que nace de tu corazón para ser impartida sobre mi vida y no necesariamente la que quiero oír, sino la que tú quieres hablar. Permítenos, Señor, levantarnos como ministros tuyos en este tiempo, en esa autoridad, y a no vender la verdad, a no negociar con ella, Señor, a entender que nos has confiado a nosotros. ¡Qué alta confianza has tenido! Sabes, es un reto grande, Señor, es un reto y un peso en mi corazón saber que me has confiado la verdad para que la pueda administrar sobre otros. ¡Cuánta responsabilidad! Perdóname cuando no di el alimento a tiempo. Perdóname cuando no usé la palabra correcta. Perdóname cuando di interpretaciones de la Escritura equivocadas y con ellas haya dañado o contaminado a alguien, Señor, en medio de mi ignorancia. Pero te pido, Señor, forma mi vida y permíteme capacitarme para servir mejor y para administrar tu palabra y tu alimento a tiempo a cada persona hambrienta y sedienta de ti.
Señor, gracias, porque sé que a través de este canal precioso, tú estás usando estos medios para que muchos sean impactados por el poderoso mensaje de la palabra del Señor, que transforma, que renueva, que convierte, Señor amado, al hombre y lo vuelve a ti. Lo vuelve a ligar a ti. Eso es religión, religar, volver a establecer una comunión que estaba rota. Hoy restablece esa comunión, Señor, con cada persona que se acerca a ti para recibir esta palabra con exhortación, pero con amor. Aunque no seamos reconocidos de los hombres, sé que tu corazón se alegra de que tu palabra, Señor, sea predicada como quieres sea predicada. Gracias por esta mañana preciosa. Bendecimos tu nombre y te exaltamos y dejamos, Señor, esa bendición tuya sobre cada hogar, sobre cada vida que hoy se ha unido a esta predicación y a este servicio dominical. Gracias, Señor. Bendiciones para este ministerio de Biblia Libre. Prédicas para nuestro hermano Edgar Escobar como este líder visible, como pastor de esta congregación virtual. Gracias por la labor que está desempeñando y no permita, Señor, que su corazón se desvíe de ese principio de guardar las sanas palabras, la sana doctrina, la forma de las sanas palabras siempre en su boca y en su corazón. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Hermano Edgar, muchas gracias. Dios te bendiga. Pastor Javier, muchísimas gracias. No te vayas aquí un segundo. Yo quiero dar gracias a Dios por tu vida. El hermano Javier llegó antecitos. Yo nunca le digo qué tiene que predicar. Sería una descortesía total decirle qué tema o sobre qué predicar. Siempre que invitamos a alguien, oramos y esperamos que el Señor mismo sea quien ponga en sus corazones la palabra para traer. ¿O yo te dije algo? No. Ah, bueno, ya, perfecto. Y ahí donde lo hagas. Ah, bueno, ya quedé advertido por ese lado. Pero es una cuestión de respeto y doy gracias a Dios por eso, porque yo no te lo dije tampoco a ti, pero apenas hace unos minutos me escribió alguien que pertenecía a Biblia Libre de una manera triste, criticando seguramente muchas cosas que nosotros hacemos. Y cuando dabas esa palabra aquí en ese momento, yo tenía que decir gracias, Señor, porque era lo que mi corazón necesitaba. Seguramente mucha gente no nos comprenda y seguramente muchos no entiendan lo que estamos haciendo y al principio estén muy felices con nosotros y les parezca maravilloso todo lo que hacemos, pero después, cuando no se hacen las cosas como ellos quieren o como ellos piensan o como su punto de vista particular lo expresa, pues entonces se enojan con uno y lo hacen a un lado. Seguramente muchos de ustedes lo han vivido también. Seguramente muchos de ustedes han sido echados a un lado en sus congregaciones porque simplemente comenzaron a ver en la palabra cosas que los demás seguramente preferían omitir. Pero esa palabra ha llegado a lo más profundo de mi corazón, mis amados hermanos. Está primero la Escritura. Y nuestro compromiso está con el Señor y con la palabra. Y nos da tristeza. Y oraremos por los que se vayan. Y seguramente esta persona no será la última. Y seguramente los que los han acusado allá en sus iglesias y los han señalado de herejes, porque así pasa muy seguido, no sean los últimos que hagan eso. Pero ¿a quién más iremos? ¿A dónde más acudiremos? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Amén. Sino nuestro Señor. Y por eso damos gracias. Yo le doy muchas gracias a mi hermano Javier, porque realmente era una palabra que yo necesitaba y he sido muy bendecido. Yo no sé ustedes, yo sé que también ustedes han sido muy bendecidos. Y es esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento para decir, sigamos adelante y vamos a seguir adelante escuchando esa palabra que Dios ha traído por medio de las Escrituras. No es una opinión particular como lo acaban de ver de mi hermano, sino simplemente nos expuso a través de un viaje por el Nuevo Testamento todas las cosas que tienen que ver referentes a estos falsos profetas, esos falsos maestros y a nuestro compromiso real con el verdadero evangelio y cómo ese compromiso nos lleva a ser perseguidos y a ser humillados. Y si, como hablábamos, eso sí lo hablamos antes, como hablábamos aquí, si no somos perseguidos, si no somos humillados, entonces estamos predicando mal y algo mal estamos haciendo. Amén. Entonces damos gloria al Señor por eso. Yo doy muchas gracias, hermano Javier, a mi familia para Dios también, una hermosa congregación, también los conozco, les mando ahí un abrazo muy grande, siempre estoy pendiente, siempre miro, si no puedo ver las prédicas en vivo de mi hermano Javier, después las veo en diferido
y son una bendición. Son una bendición en Facebook, Mi Familia para Dios. ¿Se llama así? ¿Tiene No, Facebook? Pastor Javier López. Javier López. Allá lo pueden encontrar también para que encuentren las prédicas de mi hermano Javier, que está haciendo prédicas seguido allá en su Facebook, y usted lo puede encontrar y puede también ser bendecido, ser edificado. Y todos los que prediquen la palabra de Dios, porque es que acá no tenemos, no es que a este no y a este sí, no, al que predique la palabra de Dios como es, la palabra de Dios, la Biblia, no opiniones personales. Nosotros estamos para apoyar, para orar, y obviamente vamos a orar, y les pido a todos que oremos por este ministerio, Mi Familia para Dios, que clamemos al Señor en oración juntos para que Dios bendiga al pastor Javier, para que bendiga a todas las personas que hacen parte de este precioso ministerio. Y quiero terminar con eso antes de que nos vayamos. Quiero pedirles a ustedes que están ahí en sus casitas y a los que están viendo en directo y a los que están viendo en diferido, que nos ayuden y nos acompañen haciendo una oración por mi hermano Javier, por su familia y por el ministerio Mi Familia para Dios, para que siga siendo una bendición para todas las personas que reciben la palabra de Dios por medio de este ministerio. Así que por favor incline su rostro allá donde está y vamos a orarle al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esa palabra tan hermosa que has traído para nosotros en el día de hoy. Me he sentido confrontado, me he sentido edificado, me he sentido exhortado también, y te doy gracias por eso. Gracias por mi hermano Javier, por su vida, por su esposa, por sus hijos. Señor, bendíceles, ayúdales en cada momento de sus vidas. Guíales, Señor, en cada paso, en cada decisión, en cada cosa que ellos hagan. Oriéntales, Señor, de una manera completamente soberana y sabia, Señor, en cada decisión de sus vidas. Yo los coloco en tus manos y te pido que les bendigas. Y también te pido que bendigas su ministerio, Mi Familia para Dios, a cada una de las personas, hombres y mujeres y niños y ancianos que hacen parte de este grupo maravilloso. Señor, bendícelos, háblales por medio de las Escrituras. Señor, ministra sus vidas, fortalécelos. Estaremos orando por este ministerio, por su pastor, por sus familias. Señor, precisamente por eso se llama Mi Familia para Dios, porque este ministerio ve grupos, ve familias, ve hombres y mujeres unidos en Cristo. Por eso, Señor, los colocamos en tus manos para que los bendigas, los protejas, los cuides, Señor, y los lleves más allá de lo que ellos mismos puedan imaginar. Te doy muchas gracias por este maravilloso ministerio, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Pastor, muchísimas gracias. Los que estén viviendo por allá cerca también, o por acá en Bogotá, pues todavía no nos podemos reunir, todavía falta para que nos reunamos mucho tiempo, pero estén pendientes de mí. ¿No? Sí. Ah, bueno. Estaba hablando que la alcaldesa diría, no. Ah, sí, ella no nos... Esperamos, pero algún día tendremos que volvernos a reunir. Ya pronto. Muy pronto va a ser, nos vamos a reunir y vamos todos a glorificar el nombre de nuestro Señor, y también en Mi Familia para Dios, y seguramente ustedes que están por ahí cerquita nos puedan también acompañar. Amén. Muchas gracias a todos, pongan ahí sus peticiones de oración y sus peticiones en general, y estaremos orando por eso. Muchas gracias por habernos acompañado, pastor. Una despedida acá para mis hermanos. ¿Vas a dar el puño también? Claro, voy a dar el puño. Ok, entonces yo voy a listar para cortar. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por esta invitación al Ministerio de Biblia Libre, a todos y cada uno de ustedes por su disposición para recibir la bendita palabra de Dios. Y siempre aquí en este servidor encontrarán a alguien que está dispuesto para honrar y servir al Señor en la medida y en la manera que Dios lo permita. Un abrazo para todos, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con ustedes, y gracias por estar en este subministerio de Biblia Libre Prédicas.